Ministerio de Defensa Nacional. Mantener la soberanía y la integridad territorial. Gracias, señor presidente. Quisiéramos agradecerle por convocar este debate. Al mismo tiempo, deseo reiterar la posición de Ecuador de que el Consejo de Seguridad, reconociendo el mérito de haber mantenido vivo la discusión grave que nos ocupa hoy, debe circunscribir su acción a lo que señala la Carta de las Naciones Unidas en este y otros ámbitos, esto es, en circunstancias de amenaza a la paz y seguridad internacionales. En la Constitución del Ecuador se define a nuestro país como un territorio de paz. De igual manera, como parte de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, nos hemos propuesto la construcción de una región de paz en la cual se promueva la resolución pacífica de los conflictos. Consideramos que esta perspectiva es fundamental para evitar los conflictos. Sabemos que la paz no es solo ausencia de guerra, sino que implica trabajar en la erradicación de la pobreza y la desigualdad a nivel nacional e internacional. Debemos reconocer que muchas veces el conflicto armado se genera en contextos de desigualdad entre los estados, que se deriva de un sistema económico internacional injusto, de diferentes formas de exclusión social, de intolerancia religiosa, étnica y de género, que son factores determinantes en el origen de los conflictos armados y los actos de violencia. Por lo tanto, es necesario hacer un llamado a los estados para evitar las guerras de agresión y el uso de la fuerza sobre la base de supuestas amenazas, respetando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El escenario actual de conflictos en el mundo es extremadamente preocupante. En este escenario se revelan las desigualdades entre estados, con luchas asimétricas en las que quienes controlan los recursos imponen su fuerza y voluntad. Este escenario de conflicto se enmarca en las dinámicas económicas. Los países que están en crisis ven una forma de fortalecer sus economías reales mediante el negocio de las armas. Y allí nos preguntamos, ¿dónde está la ética mundial? No puede haber nada más atentatorio contra los derechos humanos que potenciar la economía con las armas. El gasto militar mundial total en el año 2012 fue de $1.753.000 millones, lo que equivale a más del 2.5% del Producto Interno Bruto global. En conjunto, los 15 países que tienen el mayor gasto militar representan más de 4/5 partes de todos los gastos militares del mundo. Con estas consideraciones, al abordar el problema de la violencia sexual en los conflictos, es necesario recordar que existe un imaginario social permisivo con la violencia hacia las mujeres que lamentablemente en muchos ámbitos de la sociedad ha sido naturalizada y ejercida. Las violaciones cometidas durante los conflictos tienen la intención de atemorizar a la población, causar rupturas familiares y comunitarias, transmitir infecciones y, en algunos casos, cambiar la composición étnica de los grupos humanos. Pero más allá de las motivaciones consentidas como estrategias de guerra, estos actos se inscriben en la posesión y control de las mujeres como botines de guerra. La violencia sexual es una violación de los derechos humanos fundamentales y en particular de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres. El derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional deben redoblar sus esfuerzos en la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. La responsabilidad de todos los estados es poner fin no solo a esta violencia, sino a la impunidad de los crímenes de guerra, incluidos los crímenes de guerra relacionados con la violencia sexual. En el caso del Ecuador, la Constitución reconoce el derecho de las personas a vivir libres de toda forma de violencia. Asimismo, nuestra Constitución determina que las Fuerzas Armadas
son una institución de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y que sus miembros son juzgados únicamente por la función judicial, por lo que a partir del año 2008 los juzgados y la Corte de Justicia Militar dejaron de existir. Esto refleja la voluntad del Estado de contar con jueces imparciales y evitar la impunidad. En armonía con el marco constitucional, el año 2010 se introdujeron reformas al Código Penal y se incorporó el capítulo de delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, en el que se acogen los tipos penales previstos en el Estatuto de Roma y se penalizan severamente con reclusión mayor especial de 16 a 25 años al personal militar que cometa actos contra la integridad sexual y reproductiva, incluida la violación de la persona protegida con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado. Un tema fundamental que debemos reconocer es que la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que el hombre es indispensable para la causa de la paz. El Estado ecuatoriano incorpora el enfoque de género en el Plan Nacional para el Buen Vivir, pero además cuenta con un Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género que se constituyó como política de Estado ya en el año 2007. El Ministerio de Defensa Nacional incorpora el concepto de la defensa como bien público y en este marco se incluye el enfoque de género en la agenda política de la defensa. Se contemplan los derechos humanos como un campo de acción en la conducción de la política y se incluye la promoción de políticas para la igualdad de género y las prácticas de convivencia y respeto a la identidad cultural de sus integrantes, así como la efectiva aplicación de las resoluciones 1325 y 1889 del Consejo de Seguridad. En marzo de este año, establecimos la política de género de Fuerzas Armadas en el Ecuador, inspirada en los principios de igualdad y no discriminación, especialmente no discriminación contra la mujer, que brinda el criterio político estratégico para la participación de las mujeres en los espacios castrenses en igualdad de derechos y oportunidades. La política de género fomenta el cambio de patrones culturales que generan violencia basadas en el género, se incorpora en la educación del personal militar y promueve programas educativos para prevenir la violencia sexual de manera especial en la formación de tropas. A fin de medir el impacto de esta política de género con indicadores, el Ministerio de Defensa maneja un sistema informático de monitoreo de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad. Este sistema permite articular los casos de presuntas violaciones a los derechos y de violencia basada en género, constituyéndose en un instrumento que contribuye a garantizar el respeto de los derechos humanos y la equidad de género al interior de Fuerzas Armadas y erradicar las prácticas de violencia contra las personas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades. Consideramos que si cada Estado establece marcos nacionales, se fortalecerán los marcos internacionales. Nadie debe estar fuera del alcance de la justicia nacional o internacional en casos de violencia de género y en especial de violencia sexual en situaciones de conflicto. Por ello, el Ecuador, como Estado parte, apoya a la Corte Penal Internacional y hace un llamado a que los Estados que aún no lo hayan hecho, en especial aquellos involucrados en acciones bélicas de cualquier naturaleza, se adhieran al Estatuto de Roma. Para finalizar, señor presidente, el Ecuador insiste en que combatir la impunidad es fundamental en la violencia sexual durante conflictos. Pero más importante aún es combatir las causas que animan la generación de conflictos, es decir, el peso de la economía de las armas y la acción violenta de los poderosos. Nuestro compromiso es construir una verdadera cultura de paz y nuevas formas de convivencia. Muchas gracias, señor presidente.